Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves 30 de agosto, se nos fue agosto, estamos a punto de finalizarlo. Hoy tenemos una nueva propuesta, hoy vamos a hablar sobre el caso Saca. Se cerró ayer, el juicio se cerró y los jueces han pedido un tiempo para poder dar su veredicto. De eso vamos a hablar esta mañana. Me acompaña ya en el estudio el periodista de El Faro, Gabriel Labrador, está conmigo para poder platicar. Él ha estado cerca del caso, él ha estado continuamente en los tribunales y nos va a contar detalles de lo que muchas veces nosotros no conocemos, qué ha sucedido ahí. Gabriel, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, Julio. Aquí estamos. Gracias por la invitación. Perfecto, vamos a tener un tiempo para poder platicar de estas cosas que el país necesita a veces esclarecer. Ese es el tema que tenemos para esta mañana. Recuerde que Radio La Clave 92.1 FM también está ya transmitiendo este espacio. También, si usted quiere decirle a sus familiares fuera del país dónde pueden encontrar la señal de TVX, tvx.com.sb, nuestro streaming, y también estamos a través de Facebook Live. Estamos ya listos para poder llegar hasta sus hogares. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana de jueves. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Ya está conmigo también el diario Colatino de esta mañana. El Colatino hoy en la mañana dice: el Congreso mexicano, dominado por la izquierda, inicia las sesiones. Ya se instaló el Congreso mexicano. López Obrador todavía no asume. Dentro viene un artículo importante sobre el tema Saca y dice que la defensa cuestiona a Fiscalía por vacíos y omisiones en pruebas. El Tribunal Segundo de Sentencia dará a conocer el fallo sobre el caso Destape a la Corrupción el próximo 12 de septiembre a las 2 de la tarde, en el caso del expresidente Antonio Elías Saca, que es el tema que el día de ayer estuvo sonando en todos los medios de comunicación. Está conmigo Gabriel Labrador, periodista de El Faro, para poder platicar de este y otros temas que tienen que ver con la justicia salvadoreña. Gabriel, tú has estado cerca del caso Saca. ¿Se terminó? Se terminó después de un mes. Yo pensé que iba a durar más tiempo debido al largo desfile probatorio que se estaba estipulado. Pero el proceso abreviado creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Ese anuncio cuando arrancaron las sesiones de que el presidente Saca y algunos de sus colaboradores más cercanos iban a admitir culpa de los delitos de peculado y lavado. Eso creo que alteró mucho todo el proceso normal. Es el primer presidente de la República que acepta su culpabilidad. Si vemos la historia, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ningún presidente, a pesar de que tenía señalamientos graves, ¿verdad? Todo el mundo decía que quizás el expresidente Flores había sido el primero que había entrado en un proceso judicial, pero no, realmente la historia del país está llena de presidentes que estuvieron en algún momento señalados por corrupción. Lo que pasa es que nunca habían enfrentado juicio y por primera vez, efectivamente, el expresidente Saca es el que se convierte como en el que dice sí robé, sí peculé. Y es algo muy curioso porque Saca, en audiencia preliminar en abril, igual que Julio Ranca, el exsecretario de Comunicaciones, igual que César Funes, exsecretario de Juventud, ellos en la audiencia preliminar del caso en abril dijeron que no habían hecho nada, lo que ahora en agosto han dicho que sí hicieron. Me pareció curioso ese viraje de 180 grados, en tanto que, digamos, ahí vemos las negociaciones entre fiscalías, defensores, que a veces no todo está a la luz de lo que vemos, ¿verdad? O sea, si en abril, que fue una audiencia a puertas cerradas, estos mismos señores estaban diciendo que ellos eran inocentes, que no se les había podido comprobar nada, que no habían malversado nada de dinero. Después salen admitiendo todo. Me parece que hay mucho que discutir sobre ese acuerdo al que llegó la Fiscalía. Mira, Gabriel, cuando uno ve, digamos, en frío estos temas de las denuncias que se dan contra expresidentes, rápidamente uno llega al tema de Funes. Es decir, Funes comienza a destaparle a Paco Flores
mucho de la corrupción. Sí. Luego, pero el país empieza como a abrirse. No sé si jurídicamente, digamos, han habido novedades en cuanto a demandas, a cosas así, pero porque se ha hablado mucho de Cristiani, se habló mucho de Calderón Sol, pero es hasta que Funes denuncia los actos de corrupción de Flores que comienza a destaparse y después viene él y ahora viene Saca. Sí, no, yo creo que exactamente hay un rompimiento de la inercia institucional con la llegada del presidente Mauricio Funes, en el sentido siguiente, en el sentido que el país, el Estado, el gobierno cambió de signo ideológico. Entonces eso permitió alternancia en muchas instituciones. Pero en el caso de Francisco Flores, yo matizaría eso que Funes fue el que destapó todo, porque hay dos elementos que quiero mencionar. Uno, recordemos que el entonces presidente Funes tenía sobresueldos, tenía a Luis Martínez pagado con sobresueldos, ¿no? O sea, básicamente era un empleado de la presidencia, cuando se supone que la fiscalía representa un poder, digamos, tiene mucho poder para investigar de manera independiente todos los casos que cree meritorios. Pero me pareció curioso que claro, o sea, después nos enteramos de que Luis Martínez estaba siendo pagado, tenía un jugoso salario de casa presidencial, y eso creo que habla mal de este país, sobre todo este caso Saca, creo que habla mal de los partidos políticos, de la partidocracia que se instaló en el 92, pero precisamente habla mal de la justicia y de la fiscalía, que todos los casos que ahora vemos que hizo Luis Martínez, yo los pondría en tela de juicio hasta no ver los resultados concretos. Recuerdo que el fiscal Luis Martínez dijo una frase como, en el caso Taiwán, que es el caso del expresidente Flores, dijo, la fiscalía hizo bien su trabajo. Y eso era un momento, dijo esa frase en televisión, me parece, en TCS, lo dijo como tratando de exculparse de lo mal que había investigado. El caso Flores estaba tan mal planteado que uno entonces luego piensa que a qué estaba jugando este señor. Por un lado, quería congraciarse con Mauricio Funes, con la izquierda, pero por otro lado, quizás quería congraciarse con Arena y buscar la reelección. O sea, la fiscalía en la administración Luis Martínez dejó mucho que desear. Y el otro elemento que quería mencionar a raíz del primer caso del presidente Flores fue que el ROS, precisamente, todo lo que fue el presidente Funes el que destapó esto del ROS, ¿verdad? El reporte de operaciones sospechosas. Eso en teoría fue una filtración de la fiscalía, al parecer, porque es la fiscalía a la que le llegan los reportes de los bancos. Y por eso es que el fiscal tiene actual, una unidad especializada en eso. Exacto, la que recibe todas las... Claro. Y los analiza. Y recuerdo que en algún momento el fiscal Douglas Meléndez ahorita acaba de pedir que la unidad encargada de estos casos ya no dependa sea como una unidad independiente. Porque al parecer de que esa unidad estaba demasiado conectada con el resto de instituciones del Estado, y siendo información tan delicada la que maneja esa unidad financiera, pues es muy probable que los otros futuros ROS de reportes de operaciones sospechosas, se filtren como se filtró del caso Flores. Entonces, pero sí es llamativo que a partir de entonces, de un caso tan mal planteado como el caso Flores en la justicia, todo esto sea como una seguidilla. Pero fíjate que en El Faro publicamos en 2013, también en 2012-13, el tema de los sobresueldos. Comenzamos a arrojar luces sobre si era cierto lo de los sobresueldos, si era cierto que los funcionarios... ¿Desde 2013 publicaron ustedes? En 2013, algo así, sí, me parece. 2012-2013, el compañero Sergio Arauz en El Faro publicó un reportaje al respecto, en el que no había... había gente admitiendo, había exfuncionarios admitiendo que recibían sobresueldos. Entonces ahí comenzamos a investigar de dónde salía todo este dinero, ¿verdad? Todo este dinero. Sale de la partida secreta. Ahora lo sabemos muy claro, ¿no? Porque lo admitió el expresidente Saca,
Lo hemos visto en algunos casos de probidad, lo hemos constatado en el expediente judicial del expresidente Funes. Hay funcionarios que lo dicen abiertamente y otros que rehuyen del tema. Por ejemplo, Margarita Escobar dice que por su capacidad el presidente le daba ese sobresueldo. Claro, y ahí es un tema ético, ¿no? De si declarar, ¿por qué no lo declaran ante Hacienda? Alguien cuestiona también, Gabriel, que no pagaban impuestos sobre la renta, sobre esos dineros que, digamos, podían ser como un honorario extra. Es que no pagaban impuestos, y eso creo que es al menos un conflicto ético. O sea, hay delitos que se pueden configurar, pero a día de hoy muchos de ellos habrán prescrito, ¿no? Escuchábamos a Jorge Velado, el expresidente de Arena, hace poco en una entrevista de televisión también, que lo que recomendaba a los que habían recibido sobresueldos o compensaciones era modificar sus declaraciones de renta y Santas Pascuas. Es decir, hay un excesivo cinismo, creo yo, con el que se está tratando este tema de que si yo puedo sentir que yo soy capaz y que merezco un salario jugoso, pero ¿por qué no se hace conforme a ley? ¿Por qué no se transparenta en el presupuesto general de la Nación? De tal manera que los ingresos del Estado estén acorde a eso, porque claro, se tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre ello, pues. Y ese es el gran punto de los salarios. En el caso que es el órgano ejecutivo, con personas del órgano legislativo, digamos, en el caso de los diputados. Exacto, o operadores de justicia, como el fiscal, o... Periodistas. Periodistas, aunque eso, ahí sí yo tengo, o sea, no es lo mismo sobornar a un funcionario que un periodista, aunque yo creo que es tan grave lo uno como lo otro. Claro. Lo de los periodistas sí me parece algo que especialmente me toca porque, claro, habemos muchos que estamos tratando de hacer el trabajo bien, investigar las cosas. Y claro, que aparezcan, lo publicamos hace unos días en El Faro, una noticia de 2 nombres de periodistas que recibían los sobresueldos, Nacho Castillo y Gabriel Tríos. Eso, digamos, que afecta a la imagen del gremio. O sea, claro, ¿quién va a creer en los periodistas? Es decir, los periodistas en muchas democracias son los llamados a conservar un poco los valores de la democracia, etcétera, pero si te atacan la credibilidad, te atacan todo y perdes todo. Entonces, es muy grave esto de cómo la partida secreta financió los sobresueldos, no solo del Ejecutivo, sino que también operadores de justicia, gente externa, asesores. Habían una cantidad de asesores que eran a la vez amigos o dirigentes de los partidos, y no habían contratos formales. Es decir, hay una macolla de corrupción ahí que creo que hasta ahora lo estamos conociendo. En 2013 también publicamos un reportaje sobre un incremento jamás visto en el patrimonio de las empresas de radio del expresidente Saca. Él gobernó entre 2004 y 2009. En esos años, sus empresas de radio tuvieron un incremento patrimonial enorme, y eso lo descubrimos en 2013 en El Faro también, cuando él estaba compitiendo para su segunda campaña presidencial con Unidad, que también recibió. Inclusive solo con la pauta publicitaria puede... Claro, pero consultábamos con otros jefes de medios y les decíamos, miren, este comportamiento de estas empresas es normal. Y todos decían, ¿cómo es posible? O sea, no. Conociendo la situación de los medios de comunicación en el país, que a veces pasan por graves problemas económicos. Claro, y el mercado de la radio no es necesariamente, digamos, tan que vemos que hay competencia de una... O sea, hay radios grandes, otras pequeñas, pero digamos que hay un margen donde se manejan todas, pero las empresas de Tony Saca en esos 4 o 5 años tenían un crecimiento enorme, y había algo inexplicable en sus estados de cuenta, en sus estados financieros, que era incremento por trabajos de publicidad. Pero, claro, todos los contratos de publicidad, la mayoría son secretos. Sí. Ahora sabemos que la partida secreta tuvo un alto porcentaje del incremento de ese. Quiero preguntarte, Gabriel, cuando regresemos después del corte,
quiero preguntarte sobre el testigo criteriado. Cuando Tony Saca hace el pacto con la fiscalía de hacer un juicio abreviado, un proceso abreviado, él en un momento se llega a conocer que la fiscalía lo para y le dice, no era eso lo que habíamos hablado. Y luego viene y empieza como a destapar un poco más las cosas. Empieza como a hablar más claro. De eso quiero que platiquemos del testigo criteriado, si esa información, qué sustento ha tenido dentro del juicio que está siendo sometido el expresidente Antonio Elías Saca. Ya regresamos. Es bien fácil conectarse con Encuentro con Julio Villagrán a través del streaming tvx.com.sb y a través de Facebook Live. Estamos ya en vivo y en directo transmitiendo esta entrevista. Hoy es día jueves a las 7 de la noche, Miradas de la UCA, un tema importante para la sociedad nacional. Miradas de la UCA, hoy en TVX a las 7 de la noche. Platicamos con el periodista de El Faro, Gabriel Labrador. Ha estado Gabriel casi en permanencia voluntaria en los juzgados con el tema de Saca. Se habla mucho del testigo criteriado, obviamente, digamos, no se conoce así formalmente quién es, aunque la Vox Populi dice un nombre, ¿verdad?, de un periodista que estaba cerca de Tony Saca, pero el hecho Gabriel, que en el momento de que se pacta el proceso abreviado, hay un momento que a Tony Saca la fiscalía lo para y le dice algo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, fue el día de su confesión. Eso fue, si no me equivoco, el 10 de agosto. El 10 de agosto, Tony Saca tenía, como parte del proceso abreviado, que contar cuáles eran los crímenes que él había hecho, inculparse. No podía hacer una mera relación de hechos sobre lo que él vio, lo que él pensó que alguien hizo, sino que tenía que hacer una confesión. De lo contrario, el proceso ordinario hubiera llegado en un momento en el que se hubiera caído, porque los jueces hubieran dicho que él, lo dicho por Saca, no cumplía los requisitos de ser una confesión. De tal manera que ese día Saca estaba en el juicio leyendo una declaración que fue preparada por la Fiscalía. La Fiscalía preparó ese documento para que lo leyera Saca. Como es un acuerdo entre partes, entre fiscales y defensores, básicamente se pusieron de acuerdo en qué es lo que iba a aceptar él. Entonces, Saca pues empezó a decir, llevaba cerca de 20 minutos cuando uno de los fiscales lo interrumpió. Y fue en una parte en la que hay que ser un poco claro, ¿no? Porque hay varias versiones, se filtraron muchos audios por las restricciones que había para grabar y presenciar el juicio, pues las grabaciones son un poco clandestinas, aunque han salido en algunos medios. Ahí se escuchan distintas versiones, pero lo que ocurrió fue que cuando Saca estaba hablando, él estaba hablando sobre, por ejemplo, la tradición de la partida secreta, que Flores le dijo, el expresidente Flores le dijo cómo manejar la partida secreta. Era como el manualito, digamos, de la partida secreta. Sí, que eso, hasta que yo recuerde, nadie nunca habló de ese manual en la administración Flores. En la administración Saca sí, pero no lo hemos visto y no existe, digamos, documentalmente hablando hasta ahora. Pero en ese momento, cuando Saca empieza a decir que su esposa recibía también un sobresueldo, que cuando, como siguiendo una tradición o como lo habían hecho todas las administraciones anteriores, con esas palabras estaba cuando el fiscal lo interrumpe y le dice: señor Saca o señores jueces, esto que usted está leyendo no es lo que habíamos acordado, está lejos de ser una confesión, necesitamos que o cambie de actitud o votamos este acuerdo. Básicamente, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dio el fiscal, como diciendo, bueno, esto no es, eso de justificarse y decir que así lo habían hecho otras administraciones, no estaba dentro del acuerdo. Al parecer, el expresidente Saca, un hombre muy habilidoso en medios, quería dejar eso claro, al menos para los miembros de la prensa que estábamos ahí, supongo, ¿verdad? Aunque a mí me gustaría saber exactamente qué más fue lo que inquietó a los fiscales. Es decir, no me queda claro si solo era ese elemento de que él estaba justificándose y que eso de la partida secreta era una tradición vieja. A partir de entonces, pues Saca retomó la palabra y
Y sí noté un cambio de tono, digamos, al menos menos improvisado y mucho más atenido a lo que decía, lo que estaba. Los periodistas ustedes estaban ahí. Cuando declaró Saca, sí. Hay otro momento, cuando el testigo criteriado habló, que ahí sí nos tuvimos que salir por orden del juez. Porque este testigo criteriado y testigo protegido está en otro proceso, en el 9º de instrucción, y ahí es donde se le ha colocado la reserva. De tal manera que todo lo que diga, como está vinculado a aquel caso, tiene que estar protegido. Yo creo que aquí hay un debate, es decir, si es un juicio y una vista pública, al menos, o sea, yo creo que teníamos el derecho de estar ahí, porque para eso se le había puesto un distorsionador de voz al testigo, o sea, no se le podía reconocer la voz, y había un biombo, es decir, como una cortina de madera que lo protegía, pero aún así los jueces dispusieron que teníamos que salir. Es que creo que han quedado muchas cosas afuera de este caso Saca. Pero mira, yo te quería preguntar, Gabriel, perdón. Los listados que a veces uno ve en los medios de comunicación, porque hoy hay muchas noticias falsas, el fake news, y uno no está claro si esos listados son ciertos o no. Hay un listado de personas que vinculadas al caso Saca recibían sobresueldos o sobresueldos o mentas. ¿Esos listados los entregó el testigo criteriado? No. A ver, hay dos documentos. Uno es su confesión, que son cerca de 600 páginas. Ese es un documento ultra reservado. Ese, digamos que no está a disposición de nadie, salvo ni siquiera las partes. Creo que las partes necesitan, o sea, los abogados defensores necesitan pasar una serie de controles para que se les dé acceso a ello. Y los fiscales, ¿verdad? De ahí nadie más. Y ahí entiendo que sí ha relatado algunas cosas, es decir, nombres de periodistas, por ejemplo. Nosotros cuando publicamos en El Faro los nombres de Gabriel Tríos y de Nacho Castillo, fue en base a eso, a esa confesión a la cual tuvimos acceso vía terceros. Obviamente no voy a revelar la fuente, pero eso complementado con testimonios de exfuncionarios, con la declaración que sí dio en el juicio, que no es la confesión de 600 páginas. Lo que yo voy a decir en el juicio es algo mucho más breve. Y creo que ahí también mencionó nombres de periodistas, pero relatados en otro esquema, de un viaje, por ejemplo, un viaje a una cobertura en Estados Unidos, donde a algunos se les dio dinero para viáticos. Pero esa no es necesariamente la práctica que nosotros sabemos que es la menta, ¿no? De darle dinero a cambio de cobertura favorable. Entiendo que sí hay más nombres, pero al menos en los documentos que hemos tenido a la vista, y esa porción de la confesión de 600 páginas, solo hemos podido verificar esos dos nombres. ¿Y ustedes qué criterio utilizan cuando llegan rumores o llegan algunos documentos sobre el caso? ¿Qué criterio utilizan ustedes para poder publicar o no, Gabriel? Sí, hay que ser verosímil todo, es decir, no revestirlo de algo que no tiene. Si alguien nos dice un nombre o tenemos un nombre, pero no hay ninguna otra fuente alternativa que confirme esto, ni mucho menos un documento judicial, es imposible publicar. Nosotros teníamos 5 nombres de periodistas, por ejemplo, pero después de cruzar las distintas fuentes documentales, fuentes testimoniales, exfuncionarios, después de cruzar todas las versiones, solo coincidían 2, y esos son los nombres que publicamos. Hay 3 que siguen, por lo menos, estamos tratando de confirmar. Ese es el método periodístico. ¿Y estos 2 periodistas recibían un salario? Mensual, de $4,000 y $6,000 mensuales. El testigo recibía otros $10,000. Él así lo relata, que habían reuniones, por ejemplo, en las que se sentaban, o en la primera reunión así fue, ¿no? Un sobre $20,000, él se quedaba con $10,000 y repartía $4,000 y $6,000. Eso se daba según los testigos, en la administración Funes, pero también es una práctica que según los testigos ocurría desde la administración Saca. No necesariamente esto involucraba al medio de comunicación, Gabriel. En algunos casos sí, porque por ejemplo,
el testigo relata que él se ofreció como mediador entre Casa Presidencial y su empresa de trabajo, que es la Telecorporación. Él, digamos, que era el puente entre la junta directiva de la empresa y la Casa Presidencial para cobertura favorable de cierto tema, para disminuir el eco de algunos problemas, para hablar bien de algunas cosas. El medio, quizás no en la gran generalidad, estaba enterado, quizás no, pero digamos que las cabezas yo creo que sabían muy bien que este testigo era el eslabón que le permitía una relación cercana con Casa Presidencial. Y en el caso de, por ejemplo, bueno, de la prensa gráfica y la televisión, que en ese entonces, donde trabajaba Nacho Castillo del Canal 33, ahí no está documentado, no sabría decirte si están relacionados los medios, digamos, como instituciones en esto, pero siendo los dos periodistas figuras prominentes, un director de noticias y un gerente de redacción, yo creo que pues alguna incidencia tenían. ¿Tú ves que este tema más bien linda en la parte ética, como lo has dicho, o hay problemas legales también en esto? Creo que hay evasión de impuestos, ¿verdad? O sea, cuando se reciben ingresos en concepto de asesoría. Porque están denunciados ya los dos periodistas, entiendo. ¿Denunciados? Sí. Entiendo que alguien ha presentado una denuncia contra ellos. Sí, creo que sí, pero no solo contra ellos, sino que contra todos los que aparezcan, digamos, vinculados a esto. Yo creo que hay algo que se puede investigar que es, digamos, la parte de los funcionarios, que es actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, fraude documental porque no había contratos. O sea, digamos, la Fiscalía tendrá que investigar eso, pero la Fiscalía ha sido muy esquiva para responder por qué no está investigando de lleno todos los nombres que aparecen salpicados. Uno quisiera que la Fiscalía pues ya tuviera todos los casos armados, pero vemos que lastimosamente el fiscal a veces se le va la lengua en las entrevistas y dice cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo está investigando? Lo está diciendo en una entrevista, pero ¿por qué no lo está investigando? Dijo, por ejemplo, el financiamiento al movimiento Unidad en 2013, 2014, y no ha habido consecuencias. Dijo lo de Irving Pavel Toches, un ex auditor y contador, y no vemos que se tomen acciones contra ellos y los prestan. O sea, quizás es falta de recursos, a lo mejor la Fiscalía necesita más investigadores, mucho más poder de investigación, pero creo que le haría un bien al país que el fiscal ya no sea tan exhibicionista, por lo menos. Pero porque esa es una de las críticas que se le hace al fiscal, Gabriel, decir, el fiscal monta grandes shows, digamos, para anunciar estos casos de destapes, pero al final la gente dice que siente como es la burbuja de la cerveza, ¿verdad? Que va bajando y de repente llega a un nivel al que tú dices, ¿verdad? Que se encuentra con que las cosas no las está argumentando adecuadamente. Sí, yo entiendo que el fiscal, o sea, claro, lo que busca es que la gente despierte, ¿no? O sea, como eso lo que ocurrió en Guatemala, o sea, que la justicia jugó un elemento de un baile, ¿no? Entonces la justicia hacía un paso, la ciudadanía hacía otro, y así pues destronaron al gobierno de Otto Pérez y de Roxana Valdetti. Pero eso no necesariamente va a funcionar aquí hay otros factores. El fiscal, claro, no ha sabido manejar mediáticamente los casos porque la expectativa es muy alta. La expectativa es muy alta y, por ejemplo, no se nos explicó que en algún momento iba a haber un proceso abreviado, de tal manera que, aparte de que ya no se le estaba acusando solo por los 300 millones que supuestamente en el ideario público se habían robado el presidente Saca, sino que todo era mucho más bajo, tanto menos procesados, menos dinero y menos ruido, o sea, menos nueces, mucho más ruido. O sea, el fiscal creo que necesita comedirse más un poco en los medios. Creo que eso, lejos de beneficiarle, le está perjudicando, porque cuando llegan los casos a los juicios, a los tribunales, evidentemente no llegan tan robustecidos. El caso San Blas fue un ejemplo de la masacre de los policías, ¿no? O sea, un caso bastante sonado
que se perdió básicamente porque la Fiscalía fue incapaz de verificar quién había disparado. Ese tipo de cosas. Tal vez eso es lo que la gente dice, busca la reelección y busca ese tipo de estar presente en los medios de comunicación. Quiero plantearte para el siguiente bloque, Gabriel, el tema de los testigos. Hay testigos de un lado y de otro lado, entiendo. Sí. Quiero que nos contes un poquito qué pasó con estos testigos, Perfecto. aparte del testigo criteriado, Perfecto. que solamente no se dice el nombre, pero todo el mundo entiende de quién están hablando. Y llegó al juicio y externó y dio a conocer mucha información que hoy está siendo como la base con la cual se está tomando el caso Saca. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio La Clave 92.1 FM que están en sintonía de este espacio. Estamos platicando con Gabriel Labrador, periodista de El Faro, sobre el caso Saca. Hay testigos de la Fiscalía y testigos de la Defensoría, digamos, del caso Saca. Una cantidad importante de testigos, Gabriel. Sí. Estaban citados por lo menos unos 300 exfuncionarios o empleados que algunos recibían, según la tesis de la defensa, según la tesis del propio Elmer Charlet, compensación salarial. Y que esa era, supongo yo, la intención por la cual la defensa quería que llegaran, para demostrarle al juez de que no era un dinero que se habían robado, sino que un dinero que se había utilizado para ciertas funciones. Y aquí es otra discusión, porque ¿es delito o no es delito? ¿Es ético o no es ético? ¿Es transparente o no transparente? Pero bueno, de esos 300 testigos, desfilaron quizás un 20% nada más. La Fiscalía prescindió de muchos y además con el proceso abreviado ya no tenía mucho sentido. ¿Qué relevante había en los testigos, Gabriel? Yo recuerdo particularmente tres testigos. Uno que fue un publicista, testigo con clave Prometeo, ¿no? Que fue él publicamos un artículo, creo que en abril, antes del juicio, tuvimos acceso a su declaración en la que él confesaba cómo habían urdido o armado un plan con el expresidente Saca para que a través de las publicidades se triangularan fondos. O sea, salieran de Capres, llegaran a las agencias de publicidad y las agencias de publicidad terminaban entregando el dinero a el expresidente Saca o sus empresas familiares. Eso me llamó la atención porque mencionaban muchas otras empresas de publicidad, agencias de publicidad. Mencionaban a Publicidad Comercial, mencionaban a ANLE, mencionaban a América Publicidad, o sea, un montón. Para el artículo que publicamos en El Faro buscamos una reacción de todos ellos y en algunos casos nos negaban, pues que no, al menos, o sea, tuvieron contactos con la presidencia, sí, decían, pero que nunca hubo acuerdos bajo la mesa. Otro testigo que recuerdo fue un ex coordinador de auditoría de la Corte de Cuentas. Todos sabemos el mote que le persigue a la Corte de Cuentas, ¿no? Que es una tapa de la corrupción, que no tiene mayores dientes para investigar, o si los tiene, alguien viene y se los serrucha. Bueno, y que siempre es la cuota del partido de gobierno, digamos, del gobierno. O de su aliado, ¿no? O de su aliado. En la asamblea. Recuerdo que Ernesto Mason en 2011 nos decía que sí, que Arena le había dado el PCN en la Corte de Cuentas porque necesitaban gobernabilidad. Pero bueno, la Corte de Cuentas de Hernán Contreras, según este ex coordinador de auditores, fue bastante claro al decir que Hernán Contreras, que era dirigente del PCN y presidente de la Corte de Cuentas, y que le dio la orden para no auditar como se debía la partida secreta. Le dijo que para auditar la partida secreta no podía ir a la Casa Presidencial, sino que tenía que hacerlo desde la oficina en la Corte de Cuentas. Y que los documentos le iban a llegar en un sobre para que los auditara ahí. Eso ni por ser que es una auditoría operativa, eso no. Una auditoría operativa designa un equipo de auditores y los lleva al lugar de los hechos, pero. Y no habla este testigo del tema de los finiquitos express que le dieron a Tony Saca. Él, lo que recuerdo es que le preguntó, el juez le preguntó,
uno de los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia le preguntó en el juicio que si en base a los informes que él había elaborado, porque a él le tocó auditar la partida secreta, donde por supuesto no había nada de hallazgo, nada, si en base a eso se elaboraba el finiquito. Él respondió que no sabía y que lo único que hacía los finiquitos era el presidente de la Corte de Cuentas, que en ese momento era Hernán Contreras. Y que entonces ese es el que tiene que responder, ¿no? Pero visto lo visto, esos 301 millones de dólares, es más que evidente que el finiquito no pudo haberse dado, o sea, no, al menos no tan rápido, ¿no? Recordamos aquella conferencia de prensa en la que Hernán Contreras salía con el expresidente. Claro. Vaya, aquí tiene Aquí el está finiquito. su finiquito. Y bueno, y habían otros testigos también. ¿Testigos de la banca, Gabriel? De la banca privada, del Banco Cuscatlán, de aquel entonces, ¿no? Porque después se llamó Citi. Citi. Ahí unos empleados mencionaban cómo uno de los operarios de Casa Presidencial, Pablo Gómez, llegaba a Casa Presidencial con los cheques de los que salían del Tesoro Público y luego eran cambiados. Entonces este Pablo Gómez llegaba... Se manejaba mucho efectivo, se dicen. Sí, $150,000 por transacción, 200,000. Y si uno ve los cheques, uno ve que se cambiaban en cuestión de minutos. Es decir, en un minuto, en 2 minutos se podían cambiar $150,000, $250,000. Y esto luego salía en efectivo. Pablo Gómez se lo llevaba, por ejemplo, y eso lo relataban los testigos. Pero algo bien llamativo, que es que el Banco Cuscatlán de aquel entonces sí detectó que había algo raro en esos cheques de Pablo Gómez, sí hizo intento de empezar un reporte de operaciones sospechosas, pero cuando le reportaron a la presidencia del banco, que entonces estaba Samayoa, el señor Samayoa, él dio la orden de que ese reporte de operaciones sospechosas se desechara, que no se le siguiera su curso. Es decir, el banco a lo mejor sí cumplió su papel de que el oficial de cumplimiento detectara el movimiento raro. Digamos, los ejecutivos sí hacían los reportes de las operaciones sospechosas. Al menos uno hubo. Eso sí está claro. Y el presidente del banco, Cuscatlán, en ese momento, dijo que Claro, cuando los empleados le informaron, mire, quiero saber a qué se debe que este cliente VIP que dice que viene de la presidencia está moviendo este flujo de dinero, ¿a qué se debe? Esto es muy extraño. Parece, según las llamadas, según los testigos de la ex secretaria de la presidencia del banco, el expresidente Samayoa, el del banco, hizo unas consultas y después dio la orden mediante correo de que ya no se siguiera el curso, y entonces a partir de ese momento ya no hubo ningún reporte de operaciones sospechosas. Y eso es llamativo porque, 5 años de manejar así el dinero y no hubo ninguna alarma, ni siquiera de la Superintendencia del Sistema Financiero. Sí, claro. Son cosas muy, muy, muy graves que a día de hoy creo que necesitamos muchas reformas, y eso no está saliendo de la boca de nadie, pues. ¿Qué podemos concluir, digamos, también de la relación de todo ese caso con el partido Arena? El partido Arena se financió, no sabemos con qué propósito, con $7.6 millones. Salieron de la partida secreta según un peritaje especial que está anexado al expediente. Hay $7.6 millones que ingresaron a las cuentas de Arena en diversos momentos, entre 2004 y 2009. Y aquí hay una serie de cuestiones, ¿verdad? O sea, es decir, en el gobierno de Saca habían funcionarios que también eran altos dirigentes del partido. Estaba, obviamente, el expresidente Saca, pero también estaba Hugo Barrera. Hugo Barrera era miembro del COENA, pero también era un ministro. También hay algo muy curioso. El primer designado a la presidencia de entonces, que era el señor Elías Jorge Bajaya, era tesorero del partido. Llegó a ser tesorero del partido y a la vez era accionista de los accionistas minoritarios más grandes o accionista individual más grande del Banco Cuscatlán. Y él era, según los testigos, el que a veces, cuando no estaba el presidente Samayoa en el banco, él daba la orden de que se le atendiera a Pablo Gómez para que cambiara los cheques y todo, porque siempre que llegaba el señor Pablo Gómez en 2 camionetas con seguridad, escoltas, lo que sea,
reportaban a la presidencia del banco y el presidencia del banco decía, sí, atiéndala, cámbian en los cheques. A veces quien daba la orden era este señor Bahaya, que a la vez era dirigente, era tesorero del partido del COENA y primer designado de la presidencia. Y esos 7.6 millones de dólares creo que no se está investigando ahorita en el juicio. O sea, en el juicio se está hablando... Eso queda muy claro. Eso me parece que sí. O sea, parte de la confesión que hizo Tony Saca es que sí habían cheques que se depositaron en cuentas. Pero esos cheques, si uno los suma, solo hacen la cantidad de $400,000. Quiere decir que hay otros más de 7 millones de dólares que no se manejaron de otra manera. En efectivo. Vamos a hacer un corte, Gabriel. Vamos a ver las implicaciones también políticas que esto trae. Viene una campaña presidencial, algunos están diciendo con todos estos destapes hay afectados políticamente, pero el Partido Arena no quiere asumir, de hecho, lo que ahí está sucediendo. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Ya estamos de regreso, un encuentro con Julio Villagrán, tvx.com.sb. Es el sitio para que usted pueda recibir nuestra señal en vivo y en directo y también a través de Facebook Live. Estamos con nuestro espacio de encuentro con Julio Villagrán. Gabriel Labrador, periodista del Faro, me acompaña esta mañana hablando del caso Saca. Arena dice, mire, es que el rey de Arena en ese momento, el presidente de la República, era Tony Saca, y entonces él tenía todos los sistemas sumamente medidos, pero Arena como tal no se ve involucrada. ¿Aparece dentro del caso, Gabriel, el tema de Arena como institución? Sí, lo mencionábamos en el bloque anterior. El financiamiento ese extraño que tuvo el partido entre 2004 y 2009 para campañas, o para operaciones del partido, más de 7 millones que algunos dicen en Arena de que los libros contables se extraviaron, otros dicen que ahí están. El presidente Mauricio Interiano, el presidente de Arena, dice que están colaborando con la Fiscalía. Pero el punto es si la verdad nos están diciendo lo que de verdad ocurrió. Arena creo que tiene el problema a veces de que pasa de puntillas sobre la verdad, es decir, sobre los hechos. Siempre hablan del pasado como algo que ya no se puede tocar, como algo que ahí quedó y que ya no hay más que escudriñar y que funcionan las instituciones. Pero siendo la política así, donde se busca al votante, se le pide que crean en los partidos al votante, tendrían que ser un poco como más transparentes sobre realmente qué ocurrió. Hay personas que están en la unidad financiera del partido que estuvieron en aquel momento. Así como en su momento había gente de la unidad financiera cuando reventó el caso Taiwán. En el caso Taiwán eso reventó en 2012, 2013. Y para ese momento en la unidad financiera había gente que había estado en 2003, 2004, en el momento en que llegaron los famosos cheques de Taiwán. Y que entonces el partido claramente tenía la posibilidad de decir que había pasado, o al menos dar en indicios. Después de que el presidente Flores muere, ya algunos decían con mayor claridad de que el dinero nunca había venido para los destinatarios de las colinas, claro, o los terremotos, sino para el partido. Insinuaban que inclusive ya venía destinado para el partido el dinero de Taiwán, insinuaban algunos dirigentes de Arena. Sí, pero no hubo claridad nunca, no hubo una conferencia o una explicación. Es decir, también eso habla mal de los medios, en el sentido que pues no están cuestionando este tipo de cosas. Parece que en este país una noticia, y es comprensible, borre la noticia del día anterior y así. Entonces, claro, no hay memoria. Pero los votantes creo que sí tienen memoria, creo yo. Entonces, permanentemente, tanto el FMLN, todos los partidos en realidad, todos, aquí nadie se salva, tienen pecados que no les gusta transparentar. Sí. Documentalmente, Gabriel, ¿cuánto dinero está en juego en esto?
¿En qué sentido? Digamos, en el caso Saca, ¿de cuánto se le acusa realmente de que ese dinero se malversó? ¿Al partido? No, a Tony Saca, en el caso Tony Saca. 300, o sea, toda la mala administración de la partida secreta son 301 millones de dólares. 301 millones de dólares que en los que no quiere decir que todos se los metieron a las bolsas. Sí. Por supuesto que hubo dinero que ocuparon para su propio beneficio. Tony Saca se calcula que se benefició de 19 millones. Julio Rank admitió que había malversado 5 millones. Así, diversas cifras. Y después el pago de la planilla, toda la planilla. Pero también había, por ejemplo, el pago del batallón presidencial. O vaya, el levantamiento de la Secretaría de Juventud, que no existía y que como el presupuesto se aprobó tarde ese año, en 2004, en 2005... Se le inyectó dinero. Se le inyectó con la partida secreta, pero eso no debería ser así. Pues, o sea, yo creo que la partida secreta está para cosas que merecen ser secretas, no para lujos o tonterías del gobierno de turno, ¿no? Si no entiendo mal, nos querés decir, por ejemplo, que en el pago de esa planilla, legal o ilegal, que estaba ahí, sobre sueldos y todo esto, mentas, Tony Saca trata de descargar ese montón de dinero del que se le acusa, lo trata de descargar. Mire, aquí está esta gente a la que le di, a ellos pregúntenle sobre ese dinero. Exacto. En el Faro publicamos los libros contables, unos libros que llevaban nuestros empleados de casa presidencial, digamos, con una especie de order book donde va diciendo tal día, tal cheque a tal persona y así, donde se reflejaba un poco esa práctica, ¿no? Los usos que se le daba para el funcionamiento del gobierno, que no digo que esté bien, pero que eran cantidades millonarias que al menos merecen un control institucional. Ese es el gran problema. Y claro, Tony Saca mandó a llamar para el juicio muchos testigos, pero al final, como el proceso se abrevió, no fue necesario que llegaran. Y hubo muchos gastos, viajes, por ejemplo, los viáticos, creación de instituciones, sobresueldos, pago del Estado Mayor Presidencial, emergencias. Pero hay otro montón de dinero que se ocupó para pago de tarjetas de crédito, para viajes sin sentido, para blindar camionetas de amigos. Por ejemplo, este testigo secretariado cuenta que Herbert Saca le dio $35,000, por ejemplo, para blindar una camioneta. Obviamente la partida secreta, o sea, eso es lo que dice el testigo. Y ese tipo de cosas son inexplicables, es decir, uno se queda pensando si la partida secreta, ¿por qué nos damos cuenta de esto hasta ahora? Claro. ¿No? ¿Se negoció la condena según tu percepción, de Gabriel? Sí fue una negociación, sí, claro que sí. Eso no lo podemos no decir en base a percepciones, sino que es un acuerdo al que llegan tanto fiscales como defensores. 10 años para el expresidente Saca, 5 por el delito de peculado y 5 por el delito de lavado de dinero. En todo caso, a mí me parece que sí es cierto, es un hito, porque nunca un expresidente ha ido a la cárcel condenado, pero por la expectativa que se tenía del caso, lo hablábamos sobre el papel del fiscal, no se ve bien. No sabemos cómo fue ese acuerdo y si era necesario. ¿Será que al final se queda con pocos años de cárcel? Yo creo que de los 10 años ya lleva 2. En algún momento puede haber una reforma de ley, estoy especulando, pero ya hemos visto que puede haber reformas de ley. Sí, digamos, para que se cuente, por ejemplo, que ha habido en el pasado. Sí. Ha habido reformas para que un día de cárcel cuente como 2 o 3. Entonces, como megadías o megamías, hay que estar atentos. Pueden aparecer otras ofertas. Exacto. Entonces, al menos 8 años más de cárcel. En el caso de César Funes o Julio Rank, ellos admitieron culpa y la fiscalía está pidiendo para ellos 5 años de cárcel. O sea, fue en la negociación y ya llevan 2, entonces van a estar solo 3. Digamos que yo creo que la defensa sí ganó en esto. O sea, la defensa creo que salió ganando
y la fiscalía se está conformando con poco, creo yo. O sea, se conforma con poco la fiscalía. Creo que sí. O sea, a ver, porque son un caso tan grande y tan emblemático que se llama destape de la corrupción y que perciba solo 10 años de cárcel. Recuerdo el caso de Carlos Y que no Perla. reciba el dinero de regreso. Eso está, digamos, que se ha configurado la responsabilidad civil, o sea, el dinero que tendrían que devolver en abstracto. Es decir, si le encuentran una cuenta en Dubái a alguien, se la van a quitar O seguramente. una propiedad. O una propiedad, y eso es lo que están haciendo. Por ahora, la Fiscalía ha cuantificado que lo que pueden recuperar son como 40 millones, 50 millones. A lo sumo. Ajá, es entregarlo al pueblo, incluyendo digamos, propiedades como la que vimos del volcán, ¿verdad? Claro. Quiero agradecerte que hayas venido con nosotros, Gabriel. Gracias. Se nos quedan varios temas. Se nos quedan varios temas y... Pero esta es tu casa y, Gracias. y te vamos a volver a invitar para que Chévere. sigamos platicando. De las estos partidas temas. secretas de las siguientes presidencias. De los que siguientes también- presidencias, sí, me interesa que hablemos de los siguientes presidencias porque ese manual puede seguir funcionando, ¿verdad? Sí. Así como Y tú funcionó antes, funcionó ¿Funcionó durante antes? Tonsaca, después y sigue funcionando. O sea, al menos así lo ha dicho la presidencia actual. Te agradezco que hayas venido. Gracias, Julio. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros en este día jueves. Mañana es viernes. Mañana nos va a acompañar en el estudio la abogada Berta María de León. Estará con nosotros. También es una persona de la casa, una persona muy amiga nuestra que va a estar dando sus puntos de vista sobre estos casos que estamos conociendo y estos casos de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lleva más de 40 días sin elegir a los magistrados. De eso vamos a platicar mañana con nuestra buena amiga, la abogada Berta María de León. Esa es la propuesta para mañana. Por hoy, pasen todos un feliz día.